Eskerrik asko. Iruditzen bazaizue hasi egingo gara, lehendakari jauna, errektore anderea, Donostiako alkate jauna, Gipuzkoako diputatu nagusi jauna, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburu anderea, BBVA Fundazioko zuzendari jauna, Uda ikastaroen zuzendari anderea, gainerako agintariok, jaun andreok, lehenik, arratsaldeon eta ongi etorri guztioi. Gaurkoa zalantza izpirik gabe egun garrantzitsua, egun seinalatua da euskal hezkuntza eta kultura munduarentzat. La de hoy, como digo, es una jornada realmente importante, una jornada de gran calado para el mundo cultural y educativo vasco, ya que por medio de este acto que acabamos de comenzar, vamos a proceder a la inauguración de la 38ª edición de los cursos de verano. Unos cursos que, dada su amplia y fructífera trayectoria, no cabe duda de que ya están plenamente consolidados y forman además parte indiscutible del eje cultural y educativo de nuestro país. Atariko hitz hauen ostean, lehendabiziko interbentzioari emango diogu bide, eta hori Uda ikastaroen zuzendari nagusiaren eskutik etorriko da, Itziar Alkorta anderearen eskutik. Alkorta anderea, nahi duzunean, aurrera. Lehendakaria, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea, Eusko Legebiltzarreko presidentea, Gipuzkoako diputatu nagusia, Donostiako alkatea, Batzar Nagusietako presidentea, Hezkuntza sailburua, BBVA Fundazioko zuzendaria, jaun andreak, arratsaldeon eta ongi etorriak Uda ikastaroen irekiera ekitaldi honetara. Es un placer recibirles hoy aquí con motivo de la inauguración de una nueva edición de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea. En mi nombre y en el de todo el equipo, les agradecemos la amabilidad de acompañarnos en esta sesión inaugural. Deseo iniciar mi intervención con palabras de agradecimiento a las instituciones que integran nuestro comité organizador, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Guipúzcoa y Ayuntamiento de Donosti, así como a nuestro colaborador principal, la Fundación BBVA. Vaya nuestro agradecimiento también a Irizar y a la amplia red de apoyos procedentes de tantas personas y entidades que hacen posibles los cursos de verano de la UPV-EHU.
Lehen aldiz zuzentzen nahi zuengana uda ikastaroen zuzendari moduan, argatik, zilegi bekit esatea ohore handia izan dela niretzat ardura hau hartzea, eta eskertzen dudala errektoreak nigan jarri duen konfidantza. Halaber, fundazio honetan nire aurreko izan diren Ricardo Etxepare, Jose Luis de la Cuesta eta Carmen Agüesi aitortza zor diegu uda ikastaroak gaur duten oihartzun eta ospea erdiesteagatik. Aurrekoek egindako lan onaren gainean eraikitzera gatoz. Izan ere, 38 urte betetzen ditugu aurten. Ez da zifra makala. Unibertsitate publikoak bere lehen estatutuak onartzearekin bat sortu ziren uda ikastaroak. Eta ordutik urterik urte, ikastaroz ikastaro, onarpen gero eta zabalagoa lortu dute. Berrikuntza eta etengabeko hobekuntza izan ditugu ardatz. Estatu mailako erreferente bihurtzeraino. Egun, uda ikastaroak euskal gizartearen topagune dira. Gizartearen erronka nagusiei adi egon baitira beti, hiritarrak informatuz eta formazioa bultzatuz. Izan ere, ba alda informazioa baino botika hobea egungo populismo eta joera totalitarioen aurkako gizarte txertoa jartzeko. La Fundación Cursos de Verano de la UPV-EHU, en un momento de madurez y estabilidad, se marca como reto, con motivo de su 38ª edición, abordar nuevos ámbitos de reflexión que combinan la difusión del conocimiento en aquellas cuestiones que más interesan a la sociedad, con encuentros de la comunidad científica para compartir experiencias, avances y nuevas líneas de investigación. La educación y la ciencia se dan la mano en esta edición, en la que contamos con una nutrida oferta de cursos STEAM. En este marco se inscriben las más de 190 actividades que ofrecemos. Pero además de los ciclos habituales, este año presentamos una importante novedad. A lo largo de la presente edición pondremos en marcha el Foro Global para la Sostenibilidad Donostia-San Sebastián. En la última década, con motivo de la preocupación surgida por la crisis climática y la sostenibilidad de la vida en el planeta, se advierte la necesidad de plataformas de difusión y formación de alto nivel que permitan a los agentes sociales y a la ciudadanía en general dotarse de una opinión estructurada en relación a estas cuestiones fundamentales de nuestro tiempo y de cómo afrontarlas en el siglo XXI. El foro aspira a interesar al conjunto de la ciudadanía, pero pondrá especial interés en incorporar a las generaciones más jóvenes para que ellos, a partir de la información contrastada y del debate libre de ideas, puedan contribuir desde su propio compromiso a las soluciones aportadas. En esta singladura nos acompañarán la Fundación BBVA y el Gobierno vasco. Nos complace anunciar que el Foro Global de Sostenibilidad contará con la participación fundamental de los premios Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA en su modalidad de cambio climático y de ecología y biología de la conservación. Apuntamos con ello a cuestiones esenciales en materia de sostenibilidad, a las que añadiremos los problemas relacionados con la bioética en su más amplia acepción. El foro contará asimismo con el aval del Gobierno vasco asociado a los cursos de verano desde sus inicios y cuya colaboración en numerosas actividades organizadas en las diferentes ediciones, particularmente en el área de la educación, deseo igualmente subrayar. En esta ocasión, el trabajo en común con la Viceconsejería de Medio Ambiente e IOBE permitirá dotar al foro de contenidos formativos, así como de materiales de difusión abiertos a todo el mundo a través de la web y de las redes sociales. Esta alianza estratégica se constituye con vocación de posicionar los cursos de verano internacionalmente como referente en materia de sostenibilidad, contribuyendo de esta manera a la Agenda Euskadi Basque Country 2030, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por todo ello, debo expresar, en nombre de los cursos de verano, nuestra más sincera gratitud a la Fundación BBVA y al Gobierno vasco por su vocación de apoyo a los cursos de verano.
Nos sentimos muy honrados por esta nueva apuesta que realizan ambas instituciones por el Foro de Sostenibilidad, que nos permitirá, sin duda, relanzar nuestra oferta y hacerla aún más atractiva. Amaitzen dut. Berriro ere, gure eskerrik onena emanaz, edizio honetan egitaraua osatzen lagundu diguten persona, erakunde eta elkarte guztiei. Baita ere, uda ikastaroen lantalde osoari urtean zehar gogoz egindako lan onagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, alkarta anderea. Jarraian, Donostiako udaleko alkate jauna den Eneko Goiaren txanda izango da. Aurrera Goia jauna nahi duzunean. Lehendakari jauna, erretore anderea, agintariak, lagunak, arratsalde on guztioi. Datozen aste eta hilabeteotan Miramar jauregi hau izango da jakintzaren eta ezagutzaren kabia. Donostiako alkate gisa, ohorea da niretzat, beste urte batez Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroen egoitza nagusia hemen izaten jarraitzea eta baita ere 5. urtez alkate gisa zuekin batera hemen egotea. Gure hiria hainbat ezaugarriengatik ezaguna da. Jende asko etorri ohi da gurera hiriaz gozatzera. Udan batez ere. Baina Donostiak ere badu zer esana ikerkuntzaren eta ezagutzaren esparruetan. Eta beste behin ere, Gela eta Pareta hauen artean 11 gai dandu, jorratu eta eztabaidatuko dira 100 ikertzaile eta parte hartzaileen eskutik. Como me suele recordar el presidente del Consejo Social de Donostia, todavía, aunque por poco tiempo, y presidente de Donostia International Physics Center, Pedro Miguel Echenique, tenemos que trabajar para que Donostia sea una ciudad de ciencia. Ciudad de ciencia y con ciencia en la ciudad. La cultura, el conocimiento y la ciencia, en definitiva, la educación, son la mejor inversión para una sociedad más cohesionada y más libre. A los responsables políticos nos toca crear condiciones, generar entornos y ayudar desde las instituciones a facilitar la aparición de ventanas de oportunidad. En Donostia tenemos numerosos focos ligados al conocimiento. Aquí mismo, en el Palacio, tiene su sede Eusko Ikaskuntza, que hace un año cumplió 100 años. Donostia es sede de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Donostia es sede del antes citado Donostia International Physics Center y del Festival Passion for Knowledge, que tendrá lugar este mismo año. El Nanogune, Biodonostia, Tecnalia son iniciativas que se desarrollan en esta ciudad. Además, tenemos en nuestra ciudad a 4 universidades y es la sede de estos cursos de verano de la Universidad del País Vasco. En ese empeño por atraer el talento a nuestra ciudad, esta ciudad puso en marcha hace años una infraestructura como el Talent House, con el objetivo de dar un servicio de alojamiento a investigadores que quisieran realizar su desarrollo profesional en nuestra ciudad. Ello ha permitido que cerca de 2.000 investigadores hayan elegido Donostia para desempeñar parte de su trayectoria profesional. El éxito de esta infraestructura ha sido rotundo y por ello estamos empeñados en ampliar nuestra oferta de alojamiento para investigadores excedentes, posibilitando una segunda Talent House en nuestra ciudad, para lo que esperamos poder contar con la complicidad y colaboración de otras instituciones. La atracción del talento a la ciudad es importante, como también lo es saber cuidar el talento local. También es una asignatura que queremos aprobar con nota, que aquellas personas de nuestra ciudad o de nuestro país que quieren ofrecer lo mejor de sí mismos aquí puedan hacerlo. Creo que el protagonista de la conferencia inaugural de este acto de apertura de los cursos de verano es un ejemplo de esto último. Un donostiarra con un nivel de excelencia que puede desempeñar su carrera profesional en su ciudad natal. Espero que un año más este Palacio Miramar sea un foco que irradie debate, conocimiento y sabiduría para conseguir el fin último que debe guiar a todo científico. Saber para comprender y comprender para hacer mejor nuestra vida y la de las generaciones venideras. Eskerrik asko. Eskerrik asko Goia jauna. Jarraian hitza
Gipuzkoako aldun nagusierena izango da, Markel Olano jauna, nahi duzunean aurrera. Bai, arratsaldeon, lehendakari, agintariok eta lagunok. Niretzako ekitaldi honetan parte hartzea plazerra da. Besteak beste, guk ikusten dugulako, uda ikastaro hauetan jorratzen diren gaiak guretzako lurralde bezala funtsezkoa direla. Guk azken 4 urte hauetan, eta 5. sartzen ari garenean, eneko esaten zuen bezala, berak esaten zuen baita ere, jarraipen ikuspegi batekin, agenda politiko berri bat martxan jarri nahi izan dugu gure lurraldean. Eta agenda politiko horretan daude eskuartean guk eta buruan ditugun hainbat eta hainbat arlo. Adibidez, gizartearen zahartze prozesua, ekonomiaren eta gizarte beraren digitalizazio prozesua, aldaketa klimatikoa, baita ere, desberdinkeriaren kontrako burruka, edo gizon eta emakumeen arteko berdintasunen aldeko lehia eta borroka baita ere, euskararen berreskurapena edo normalizazioa, hainbat eta hainbat debate dauzkagu eskuartean, eta horregatik martxan jarri dugu gure lurraldean etorkizunarik izeneko tresna bat, eta bere esku dago debate guzti horiek eramate aurrera, esperimentazio aktiboaren bitartez, beraz, esperientzia piloto hainbat eta hainbat egingo ditugu, eta batipat ikuspegi kolaboratibo batekin, gizartearekin batera. Beraz, gu gai guzti horiek jorratuko ditugu, alde batetik, biztanda hiritarrekin, baita ere gizarte antolatuarekin, arlo ekonomikoarekin, enpresekin, eta baita ere akademiarekin. Guretzako funtsezkoa da, ezagutzak protagonismo nagusia hartzea baita ere etorkizunarik ezeko ekimen guztietan, horrek eszelentzia emango diolako gure jardunari. Eta eszelentzia konzeptu hori niretzako funtsezkoa da, egiten dugu guztia egiteko. Por lo tanto, a la hora de abordar esa nueva agenda política que impulsamos en el territorio de Guipúzcoa, es fundamental contar primero con la presencia de la academia en las iniciativas de Etorkizunera X, en cualquiera de los debates y de las iniciativas que acabo de apuntar, pero es importante la generación y también, evidentemente también la extensión del conocimiento. Y cursos de verano como el que comenzamos el día de hoy, con la excelencia, con el nivel y la referencialidad que tienen, pues son una aportación muy importante o fundamental para nuestro territorio. Por eso quisiera felicitar a Euskal Herriko Unibertsitatea por esta iniciativa en la que formamos parte de un modo muy activo y además constatando que esa agenda política, nueva agenda política que se pone en marcha en el territorio, cuenta también con diferentes cursos que apoyan su puesta en marcha. Ni besterik gabe esan, esperantza azartzen dugula garai berri hau, uste dugulako benetan, bai Euskal Herriak eta baita ere gure lurraldeak, urrats funtsezkoak eman ditzazkela, benetan gizarte bezala ditugun erronka guzti behar den bezala aurre egiteko. Baina hori egin beharra daukagu elkarrekin. Eta elkarrekin egoteko, hitz egin beharra daukagu, debatitu beharra daukagu, eta benetan aurrera egin beharra daukagu, nazioartera begira eta dauzkagun referentziak, zientifikoak, teknologikoak eta ezagutazkoak denak behar den bezala jorratuz. Gaur hasten dugun kurso honek eta kurso hauek ziur nago hortan lagunduko digutela. Mila esker. Eskerrik asko, Olano jauna. Jarraian, hitza BBVA Fundazioko zuzendari den Rafael Pardo jaunak izango du. Aurrera, Pardo jauna. Arratsaldeon, buenas tardes, lehendakari, rectora, diputado, alcalde, consejera, otras autoridades, directora de los cursos de verano. Como siempre es un placer estar aquí, de verdad. Siempre me veo obligado en la primera parte de la intervención a repetir lo mismo. Estos son nuestros cursos. Desde hace de los 38 años de los cursos de verano de la UPV hemos estado colaborando 30 años. Primero el banco y más de 2 décadas la fundación. Yo he tenido personalmente el placer de estar aquí pues las dos últimas décadas. Va más allá de nuestra aportación financiera. No encontrarán nuestro logo, Fundación BBVA, en ningún
otro curso de verano. Eso no es casualidad, aunque obviamente pues, todos los años recibimos peticiones de otros cursos, porque pensamos que estos son los cursos organizados más profesionalmente, los que están más alineados con nuestro modo de ver las cosas, y además aquí pues tenemos nuestras raíces. Por tanto, pues la primera parte de la intervención, brevísima, pues es que esto es un parámetro, es una constante, y espero que así seguiremos. Y lo segundo es una variable, pero ya la ha desvelado oportunamente la directora de los cursos de verano, la profesora Alcorta, y es que hemos acordado pues la puesta en marcha de ese foro de la sostenibilidad, que no es el foro, es el foro de la sostenibilidad. Nace con una vocación de influencia global. Aquí vamos a traer a nuestros premiados Fronteras del Conocimiento, como ya ha expuesto la profesora Alcorta, en las dos categorías de cambio climático y ecología y biología de la conservación, pero también esperamos hemos hecho una convocatoria que se resolverá en septiembre, de comunicación medioambiental a escala global, donde están nominadas pues algunas de las principales instituciones a nivel mundial, y esperamos poder entregar los premios también aquí, con lo cual haremos actividades complementarias. Estamos convencidos de que esta es la problemática de nuestro tiempo, y ningún partner mejor que la Universidad del País Vasco, y concretamente los cursos de verano. La sintonía y más bien empatía con la rectora y con la profesora Alcorta, como con los anteriores directores y directoras de los cursos, pues es total, y estamos encantados y tenemos la mayor ilusión de que esto sea pues, un referente en el País Vasco y a escala global. Muchas gracias, que ricasco. Eskerrik asko, Pardo jauna. Eta orain, hitzaldiaren unea iritsi da, ha llegado el momento de la conferencia. Como todos ustedes saben, tenemos momentos de intervenciones más breves, y ahora tendremos una intervención, yo diría que de lujo, de la mano de una persona que es un referente científico a nivel internacional. Él es, como supongo que todos sabrán, Javier Aizpurua, Metxadokagu Aizpurua jauna, bera ongi dakizuen moduan, fisikaria da, doktore tesia Euskal Herriko Unibertsitatean egina da, elektroi eta nanopartikulen arteko elkarrekintza ikertuz, Pedro Miguel Etxenike jaunaren eta Alberto Ribakoba jaunaren zuzendaritzapean. Una vez realizada su tesis, el señor Aizpurua llevó a cabo 2 estancias postdoctorales. Bata, Suediako Chalmers Unibertsitatean, eta bestea, Estatu Batuetako Estandarren Institutuan. En esta última investigó los aspectos teóricos de las espectroscopias ópticas. Esperientzia horren ostean, 2004an, berriz ere Euskal Herrira itzuli zen, Aizpurua jauna, Donostia Physics Centerera hain zuzen ere, Gipuzkoako Diputazioaren Philo Gipuzkoa programaren baitan. Desde el año 2008 ocupa una plaza de científico en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro de Física de Materiales de Donostia. EHU eta CSIC-en arteko zentro mistorren zuzendaria da, eta baita nanofotonikaren teoriaren taldeko arduraduna ere. Su investigación se centra en analizar la interacción entre la luz y las nanoestructuras, es decir, la nanofotónica. Arlo honetan, munduko erreferente bihurtu da, inpaktoko indikadoreen arabera bereziki nanofotonikaren alde kuantikoak adiraziz. Hauxe, labur esan da, askoz ere kurrikulum luzeagoa dauka Aizpurua jaunak, baina labur esan da pixka bat bere kurrikulumaraik buruzko zertzea nagusiak, eta orain bai, bere konferentziaren hitzaldiaren txanda da. Eta antxe daukazue, izenburua, argia txiki egiten denean, cuando la luz se hace pequeña. Aizpurua jauna, nahi duzunean zurea da hitza. Lehendakari jauna, errektore Anderea, alkate jauna, diputatu nagusi jauna, eskutsa sailburu Anderea, fundazioko BBVA fundazioko zuzendaria eta uda ikastoren zuzendaria. Ona etorritako agintariok eta lagunok, jaun Andreok, arratsaldeon. Gaur niretzako benetan
benetako plazer handia da hasierako hitzaldi hau ematea, eta benetan eskertzen dizuet aukera hau. Zuekin konpartitzeko eta partekatzeko guk egindako ikerketaen puska txiki bat, argia bezala, pikin bat. Eta testu ingurua kokatzeko, lehenbizi nun egiten dugu lan, materian fisika zentruan, Donostia Physics Centerrekin batera, Donostiako Ibaetako kampusean Euskal Herriko Unibertsitateko zentru batean, hauxe, eta Eusko Jaurlaritzako zure sailburuak izendutako Berk Exzelentziako zentru bat delako horretan gaude lan egiten. Kasu honetan, gure zentruan zer egiten dugu? Materia aztertzea. Ezaugarri eta propietate magnetikoak, elektronikoak, termikoak, optikoak ere, baita, aztertzen ditugu. Baina ez edozein modutan, ez edonolatan, mugaraino, mugako dimentsiotara eramaten dugu azterketa hori. Atomoak eta molekulak aztertu nahi ditugu. Gogora dezagun, nanometro bat, metro bat, baino 1.000 milioi aldiz txikiagoa dela. Nanometro batean 10 atomo jarraian kabitzen dira, besterik ez. Oso dimensio txiki-txikiak dira. Ba hori aztertu nahi ditugu, gure tresna sofistikatuekin, gure kalkulaketa sofistikatuekin, baino ona hemen lehenbiziko oztopoa. Argiaekin azterketa hori egin nahi baldin badegu, argia ezin dugu harrapatu nanoeskalan. Ezin da, erakutsi dizuedan bezala, gertu nola harrapatu eta nola txiki egin argia molekulen tamainutara. Zergatik dago oztopoi, oso arrazoi simple batengatik. Argia oin bat da. Eta oin guztien bezala, argia zirrikitu baten edo oztopo bat aurkitzean sakabanatzen da, zabaltzen da, ezin da harrapatu. Bere izaeran dago libre aski izatea, ez? Eta argiari gauza bera gertatzen zaio. Nahi dugunean harrapatu nanoeskalan, atomo gutxien inguruan, ezin dugu. Bere izaerangatik zabaltzen da, sakabanatzen da. Orduan, aurre egin behar dugu arazo horri, y para hacer frente a este problema que menciono, que es cómo localizar la luz en la nanoescala, que en principio no podemos por su naturaleza ondulatoria, porque se escapa, tenemos que saber primero qué tipo de onda es, ¿no? No es una onda cualquiera. La luz es una onda, y esta es la única transparencia con ecuaciones que voy a presentar hoy. Es una consecución de campos eléctricos y magnéticos. Esto me lo tienen que creer, son unos campos que se retroalimentan, y la luz no es más que eso, unos campos que van avanzando, y la distancia entre estos picos es lo que llamamos los físicos longitud de onda. Y esto, con lo único que se tienen que quedar es que es como el tamaño de esta onda. Hay ondas de longitud de onda más largas, de radio, más cortas, los rayos X. En el visible estamos en torno a los 400, 800 nanómetros, bastante más grande que un nanómetro. Es decir, la longitud de onda, el tamaño de la luz visible, es mucho más grande que los átomos en la que la queremos reducir. Y este es el reto de la nanofotónica, de intentar hacer la luz pequeña, que es demasiado grande para comprimirla. De alguna manera, cuando lanzamos luz, y lanzamos luz sobre un objeto muy pequeño, de unos nanómetros, la luz, por su naturaleza, como digo, se esparce, se dispersa, decimos, y los físicos utilizamos una palabra horrible que se difracta, pero lo que quiere decir es eso, que se dispersa, y de alguna manera hace que no podamos diferenciar y resolver este objeto nanométrico. Lo vemos mucho más grande, difuminado, no se puede localizar. Necesitaríamos que para localizar estos 1000 nanómetros, esta longitud de onda muy grande en una nanoescala, en un objeto muy, muy pequeño, necesitaríamos un mecanismo que nos atrapara, que nos redujera la luz a esta escala de unos pocos átomos. ¿De acuerdo? Y entonces en esta carrera por lograr esta localización de la luz, a través de la humanidad, de la historia de la humanidad, se han intentado varias aproximaciones. La primera, la lente, ¿no? Intentar con las lentes localizar la luz con los microscopios más potentes, pero ni siquiera con los microscopios de lentes más potentes podemos localizar la luz en la nanoescala, porque hay un límite de difracción, un límite
esparcimiento que se llama, que no permite intrínsecamente reducir la luz por debajo del tamaño de la longitud de onda. Es decir, vamos a poder ver con los microscopios más potentes células, microobjetos, pero no nanoobjetos. Las fibras ópticas es otro sistema de atrapar la luz, pero solamente en una dimensión. De hecho, todas las comunicaciones a través del mundo que se hacen hoy en día se hacen mediante estas fibras ópticas que mandan pulsos de luz y contienen toda la información. Los trillones y trillones de bits que se envían a través del mundo se envían de esta manera, se localiza en la dimensión transversal, en un micrómetro, pero no se puede localizar en la nanoescala. Por ello necesitamos algún paradigma, algo que nos comprima esa luz. De alguna manera queremos hacer pasar el famoso camello por el agujero de la aguja, ¿no? Eta horretarako, guri laguntzea nanoteknologia datorkigu. Gaur egun, nanoteknologiari esker, zenbait zentrutan, munduan zehar, eta horietako bat gure zentrua da, horrelako nanopartikulak eraikitzeko gaitasuna azaltzen dugu. Hauek, metalesko nanopartikulak dira, oso dimensio gutxikoak, 100 nanometrokoak, metaleskoak, eta horri esker argia harrapatzeko gai izango dira. Zergatik, eta hemen badator bigarren transparentzia pixka teknikoa. Metalesko partikula hauek elektroiez beteta daude, elektroiez osaturik, eta elektroien plasma honek argiaren energia harrapatzen du, argiari energia harrapatzen dio, eta harrapatze horretan argia lokalizatze hori lortzen du. Orduan, elektroien plasmak argiaren energia hartuz, argia hori lokalizatzen du nanoeskala. Eta honi esaten diogu plasmoien lokalizazioa, elektroien plasmoien lokalizazioa. Hori da terminorik teknikoena, hau da pixka bat irudietan, argia iristen da metalesko nanopartikula batera, kanpo eremu elektriko, eremu elektriko eta magnetiko, eta eremu elektriko eta magnetikoa nanopartikulen elektroiak jotzean energia transferitzen dio elektroiai eta argia nanopartikulatan harrapatuta geratzen da. Honekin batera, argia nanoeskalara eramaten dugu. Nolabait, difrakzioko muga hori, harrapatzen muga hori gainditu dugu. Eta horrek nanofontonikaren atea zabaltzen dugu. Hau da, adibidez, nanopartikula hauen beste mota bat, eta ja argia gune hauetan harrapatzen dugu, eta ja molekulen eta atomoen tamainokoak dira. Hau, orain dela 20 urte ezan posible, ez egon mekanismo balidu bat hor egiteko. Orduan, lasterketa honetan, azken peldainoa, nanopartikulak eta nanoantenak eraikitzea izan da, eta beraz nanoptika zabaldu du. Bueno, y ahora he presentado cómo hemos conseguido, gracias a la nanotecnología, localizar la luz por debajo de su límite, por debajo de su tamaño. Estas nanopartículas que funcionan como nanoantenas llevan la luz de los 1000, 2000 nanómetros a los 10 nanómetros, pero la pregunta que surge ahora es ¿qué hacemos con ello, ¿no? Algo habrá que hacer, tiene interés tecnológico, simplemente vamos a localizarlo y ya está. No, efectivamente, podemos hacer cosas con esta localización y eso es lo que hacemos en nuestros institutos, en los BERC, en los CIC, con colaboradores internacionales, como les mostraré a continuación. Uno de los ejemplos que más me gusta a mí es el de la microscopía llevada a la nanoscopía. Ahora podemos coger una de estas nanopartículas de metal que atrapan la luz y cuando llega la luz, esta nanopartícula que atrapa la luz funciona como una nanolinterna. Está como encendida en la nanoescala. Eso que antes no se podía hacer, ahora estos plasmas de electrones localizan la luz. Y con esta nanolinterna podemos caracterizar superficies y obtener información óptica de una superficie, barriendo con nuestra nanolinterna toda esta superficie y obteniendo con esta luz pequeña en la nanoescala toda la información, por ejemplo, de un chip o de un control de calidad de materiales, llevando la microscopía de la microscopía a la nanoscopía. Estos son entornos de nanómetros. Y uno de los mejores grupos experimentales haciendo esto está precisamente en el CIC Nanogune,
cuyo responsable, Rainer Hillenbrand, ha desarrollado este tipo de nanoscopía en los últimos años. Y nosotros desarrollamos todos los cálculos para entender cómo estas interacciones se dan, cómo interpretar la imagen y cómo explotarla activamente en procesos tecnológicos. Se puede hacer alguna de las cosas en casa, localmente, como ha dicho el alcalde, y merece la pena hacerlo, pero a veces lo mejor de lo mejor pues no está justo en casa, tienes que irte un poquito más lejos. En nuestro caso, China. El grupo de Shenchaudong en Hefei era uno de los grupos punteros en intentar iluminar estas nanoantenas e intentar ver no solo entornos nanométricos, sino las propias moléculas y átomos, llegando a ver átomos de la molécula. Se lo voy a mostrar en un segundo. Esto es una molécula, esto viene a ser un nanómetro compuesta de átomos, carbonos, esto es una porfirina. Si queremos interrogar a esta porfirina, se baja la temperatura y le podemos lanzar luz. Si le lanzamos luz convencional, de esta desparramada que he mencionado anteriormente, la señal que vamos a obtener y la información óptica que vamos a obtener de esta molécula no es suficiente. Se desparrama, veremos que la señal es completamente plana, no obtenemos señal. Esto es óptica convencional. Lanzamos luz y lo que obtenemos no tiene información. Ahora, sin embargo, en unas cámaras especiales podemos poner nuestra nanopartícula cerca, iluminar con esa luz, la luz queda atrapada y la información de la molécula, las huellas digitales, toda esa información aparece revelada de repente en estos espectrómetros. Esto es nanoantena o espectroscopía mejorada por nanoantena. Podemos escanear, barrer esta molécula y obtener, como en esta imagen, la primera imagen óptica de una molécula obtenida hace 6 años en una colaboración nuestra con el equipo chino, que supuso un hito mundial en el sentido de que era la primera vez que con luz se podían llegar a ver una única molécula. Esto es interesante, entre otras cosas, para detectar sustancias en el límite de la sensórica. Si uno detecta una molécula, detecta la sustancia. Menos que una molécula de sustancia no puede haber. Sustancias tóxicas, sustancias de temas de seguridad, explosivas, biomoléculas de interés en medicina. Badago beste arlo bat, nanofotonika eta argia txikia egitean oso importantea dena, biomedikuntzan. Nanopartikula hauek, nanoantena hauek, ez dute bakarrik argia txikia egiten. Argia txikia egitean inguruen aldameneko gunea berotzen dute. Eta berotasun horrek posible du inguruneko zelula kaltegarriak adibidez akatu, hil. Eta hori medikuntzan eragin handia izan dezake, ez? Horrelako nanopartikulak gorputzan sartzea lortzen baldin badugu, posible dugu target edo helburu termikoak sartu gorputzean eta hil zelula onkologikoak. Hori egiten ari dira Houstoneko, gure kolaboratzaile Houstonen nanofotonika talde batek, nanopartikula, nanoantena horiek zirkulatorio sisteman sartzen da, odolen bidez, odolen zehar nanopartikula hauek bidaia egiten dute, ikusi ze txikia dien, globulu gorriak baino askoz txikiagoak, bakarrik 1 nanometrokoak dira, eta odolen bidez gune tumoralen ondoan bilatzen dira. Ikusiko dugu, nola tumore hemen kasu honetan lepoko tumore gune tumoral baten, nanopartikulak hemen pilatuta egongo dira, eta guain argiarekin bagatoz, hau ez da jiringa bat, da zuntz optiko bat, argia sartzen dugu, oso kaltegabekoa, nanopartikulak, nanoantenak argi hori lokalizatzen dute, harrapatzen dute, eta inguruneko zelulak berotzen dute, eta tumoralak baldin badia, tumorea akatu eta desagertarazten dute. Hau da, terapia plasmonika minbitzearen kontrakoa. Ja bukatzen, beste aplikaziotan, posiblea da nanoantena hauekin metamaterialak, material artifizialak eraikitzea. Material naturalak atomos osaturik daude. Kasu honetan material artifizialak nanoantena eta nanopartikulaz osaturik daude. Eta kasu honetan ebidez, kokapen egokiaekin posible da invisibilidade geruza bat osatzea adibidez, eta objektu bat estaltzea. Horretarako erabil daitezke nanopartikulak ere bai. Material artifizialak ezaugarri
optiko berezikin eraikitzeko. Y para acabar con este muy breve repaso de posibles aplicaciones de la nanofotónica, de las posibilidades que da el hacer la luz pequeña, quería mencionar las tecnologías de la información. Ya he mencionado cómo casi toda la información que se traslada hoy en día en el mundo es por medio de pulsos ópticos, muy rápido, información rápida, los cables transoceánicos, pero el problema es que esa información cuando llega al sitio no se puede procesar ópticamente, la tienen que procesar los electrones en los chips. Los electrones son mucho más lentos que la luz, como 100 veces más lentos. Entonces, de alguna manera, lo que queremos intentar es en esta analogía en la que los trenes rápidos serían las fibras ópticas que llevan los pasajeros, que es la información, y para pasar la información de una fibra óptica tenemos ese retardo del andén, de los electrones. Si consiguiéramos hacer estas nanoestructuras fotónicas que consiguen trasladar los fotones de un sitio a otro sin necesidad de intercambiar la información con los electrones, lo podríamos hacer de una manera mucho más rápida, mucho más efectiva, encriptada si explotamos su lado cuántico, y en esta analogía sería como pasar la información prácticamente de un tren a otro de una manera virtual, teletransporte cuántico, sin necesidad de pasar por el peaje de los electrones. En esto, precisamente, estamos trabajando ahora en el Centro de Física de Materiales, un nuevo laboratorio que hemos abierto gracias al programa BERC de la Consejería de Educación, y estamos muy ilusionados con ello. O sea, la óptica nos abre el mundo de la información cuántica también. Eta bueno, honekin ja nik uste ikuspegi oso motza baino eta laburra baino intensoa bukatu dut, eta nik uste bakarrik geratzen zaidala esatea, hori, argia txikia egiten degunean, nolabait gure amets teknologikoak handiagoak eta argiago bihurtzen diela. Espero dut disfrutatzea uda ikastaroen programa, eta mila esker. Decían los filósofos clásicos que hay personas que tienen la gran virtud de irradiar luz. Bueno, está claro que el señor Aizpurua es una de esas personas, irradian luz a su alrededor, irradian luz también de cara al futuro, y ha sido un verdadero placer escuchar esta charla. Eskerrik asko, Javier. Eta ari gara, gure gaurko saio honetan aurrera egiten, eta hurrengo hitzak Euskal Herriko Unibertsitateko errektore nagusi den Nekane Balluerkari dagozkio. Aurrera beraz, Balluerka Andrea, nahi duzunean. Lehendakari jauna, Donostiako alkate jauna, Gipuzkoako diputatu nagusi jauna, Batzar Nagusietako presidente jauna, Hezkuntza Sailburu Andrea, gure unibertsitateko errektore orde jaunak eta errektore jaunak, BBVA Fundazioko zuzendari nagusi jauna, Uda ikastaroen zuzendari Andrea, Javier Aizpurua jauna, jaun Andreok, arratsaldeon. Euskal Herriko Unibertsitatearen ibilbide osoan zehar, gure alboan izan ditugu uda ikastaroak. Horrek, azkenean, ondorio argia izan du. Euskal Herriko Unibertsitatearen ezaugarri funtsezkoa dira gure uda ikastaroak. Hori dela eta, gure eskerrona adierazi nahi diet proiektu hau indartsu mantentzea posible egin duten herri erakundeei eta zalantzarik gabe ikastaroen etorkizunaren alde dihardutenei. Bereziki, hemen esan da jadanik, baina niri tokatzen zait azpimarratzea, Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Donostiako udala. Lurralde erakunde horietako arduradun nagusiak gaur hemen izanik, begibistakoa da unibertsitateari eta uda ikastaroei ematen dieten babesa. Lehendakari jauna, alkate jauna, diputatu nagusi jauna, gaur zuek gure ortean egotea oso garrantzitsua da Euskal Herriko Unibertsitatearentzat. Gure uda ikastaroei babesa ematen dieten beste erakunde eta entitatei ere eskerrak eman nahi dizkiet bihotzez. Bereziki BBVA Fundazioari. Bere konpromisoa etengabea da, bizia, eta gure proiektu hau bere egin zuenean adierazitako ilusio bera gordetzen du oraindik. Gracias, como decía, a la Fundación BBVA por el firme respaldo a nuestros cursos de verano.
Hemos establecido una alianza cuya permanencia en el tiempo es la mejor prueba del compromiso que ambas partes hemos asumido y seguiremos asumiendo. Me satisface, además, comprobar que su apuesta se completa con otras acciones dirigidas a enraizar a la entidad con esta tierra que le dio origen. Ayer mismo se entregaron en Bilbao los premios Fronteras del Conocimiento, después de anunciar que a partir de esta edición el acto de entrega de estos premios de prestigio e indudable dimensión internacional se celebrará siempre en tierra vasca. Es un motivo más para felicitarnos y para compartir desde la Universidad del País Vasco el reconocimiento a la investigación de más alto nivel. Gracias también, por supuesto, a las otras administraciones, empresas y asociaciones que patrocinan distintos cursos, congresos o actividades y que también han sido citadas aquí. Todas ellas son la mejor garantía de que nuestra oferta académica sigue siendo amplia, diversa y atractiva. Y mi reconocimiento hoy en especial al profesor Javier Aizpurua con motivo de su conferencia. Nos ha ofrecido una lección magistral de enorme interés cuya luz, si me permite la referencia, brilla con particular intensidad en un acto universitario como este. UPV-HUko UDA ikastaroak unibertsitatearekin berarekin jaio ziren eta unibertsitatearen parte dira. UDA ikastaroek argi nabarmentzen dute unibertsitateak bidean geldialdirik ez duela egiten, eta ikasketak, gogoetak, eztabaidak eta ideia trukaketak etenik ez dutela. UDA ikastaroak unibertsitatean aritzeko eta unibertsitatea bera bizitzeko beste modu bat dira. Unibertsitatearen, gure unibertsitatearen, mugimendu etengabearen erakusgarri bikainak. Mugimendu etengabearen erakusgarri bai, eta prestakuntza etengabearen abi. Izan ere, UDA ikastaroak ikasturtean zehar landutako gaiak osatzeko eta bestelako gaien inguruko jakin-mina asetzeko aukera ezin hobea dira ikasleentzat. Bai eta, aspaldi edo ezain aspalditxo, ikasle izateari utzi zioten pertsonentzat beren lanbideekin lotura duten aztergaiak eguneratu edo kezka berrietan murgiltzeko parada ere. Eta hildo honetan, adierazgarria bezain eskertzekoa da, azken urteetan UDA ikastaroek Euskal Herriko hiri eta herri ezberdinetara egin duten jauzia. Herritarrengana hurbilduz eta jakintza gaien eskaintza areagotuz. Edizio berri honetan, zuzendariak esan duen moduan, 181 jarduera eskainiko dira. Gure jardueraren baitan, gaurkutasuneko gizarte gaiei erreparatu diegu. Hainbat ekarpen berriren bitartez, egun gori-gorian dauden gizarte eztabaidetara bideratzen gaituzten gaiak landuko ditugu. Y toda esa actividad que confluye en estos cursos, como una manera distinta, decía, de estar en la universidad, de vivir la universidad, forma parte de un compromiso. El compromiso que mantiene la Universidad del País Vasco con la sociedad vasca y con sus instituciones. Ese compromiso remite a menudo en el discurso público a obligaciones legales o a la dación de cuentas de los recursos públicos, deberes imprescindibles, pero tiene, en mi opinión, una dimensión aún más importante, una dimensión cultural, intelectual, que la institución universitaria debe practicar con más intensidad que cualquier otra entidad pública o privada. No se trata solo de dar cuenta de los recursos con los que contamos o de ofrecer una docencia excelente y una investigación de alta calidad. La universidad extiende su responsabilidad al impulso del debate público, a través de la reflexión sobre aspectos económicos, sociales y culturales de nuestro presente y, sobre todo, de nuestro futuro. La universidad es ya una institución muchas veces centenaria y debe operar en el mundo del pensamiento sin los apremios del corto plazo, sin las remuneraciones inmediatas a las que invita una opinión pública cada vez más dinámica y participativa, lo cual es bueno, pero también cada vez más cambiante y ligera, lo cual no es tan bueno. En medio de la vorágine informativa, la universidad debe realizar aportaciones a largo plazo. Los cursos de verano son una espléndida herramienta que sumar en la consecución de ese objetivo. Desde las instituciones, sin la más mínima duda, debemos responder a las necesidades y demandas inmediatas, pero debemos también plantear reflexiones que salven el corto plazo y tengan largo alcance.
Un buen ejemplo de ello puede ser el Foro para la Sostenibilidad, que ya han anunciado mis predecesores y que pondremos en marcha con la colaboración de la Fundación BBVA y del Gobierno vasco. El foro tiene como objetivo establecer un espacio de encuentro en materia de sostenibilidad de la vida en el planeta, entre la comunidad investigadora, las instituciones públicas, las empresas privadas, las organizaciones conservacionistas, los medios de comunicación y todos los agentes de la sociedad civil. En este mundo globalizado hay desafíos también globales y estos exigen reflexiones de calado. Pues bien, mediante este foro pretendemos ofrecer un espacio de discusión en relación con 3 vertientes relevantes del debate público: cambio climático, conservación de la diversidad y bioética, y hacerlo además desde una perspectiva amplia e integradora. La reflexión intelectual también forma parte del compromiso que mantiene la institución universitaria con la sociedad a la que sirve. Y creo que en este campo la Universidad del País Vasco tiene mucho que ofrecer, que seguir ofreciendo a la sociedad vasca a la que nos debemos. Nire aldetik, gehiagorik ez, mila esker zuen arretagatik, eta ziur nago gaur hasi den uda ikastaroen edizio berri hau guztiz emankorra izango dela denontzat. Eskerrik asko, muchas gracias. Eta gaurko interbentzioekin amaitzeko eta uda ikastaroen edizio berri honen inaugurazio ofiziala egiteko, orain Inigo Urkullu lehendakari jaunaren txanda izango da. Aurrera lehendakari jauna. Herri agintariok, herri ordezkariok, zaudeten guztiok, Euskal Herriko Unibertsitatearen errektore Andrea, BBVA Fundazioaren zuzendaria, udako ikastaroen zuzendari Andrea, eta etorritako guztio jaun Andreok arratsaldeon. Unibertsitatearen uda ikastaroak eman eta zabaltzazu sedeari jarraipena ematen diote. Urtean zehar lan sendoa egin ondoren, gizarte osoaren jakin mina zabaltzeko aukera berri bat eskaintzen dute. Arduradun, irakasle eta parte hartzaile guztiok ezagutzaren kate honi eusteko egiten duten ahalegina eskertzen dugu. Baita ere, BBVA Fundazioaren babesa aitortu ere behin eta berriz. Prestakuntzan, ideietan, proposamen berrietan, auzolanean sinesten dugu. Hori da, unibertsitateak eskaintzen duen lanabesa ditugun erronkei aurre egiteko. La conferencia inaugural de don Javier Aizpurua nos ha permitido descubrir y conocer de primera mano los avances en el campo de la nanofotónica. En mi caso, descubrir sus aplicaciones en las terapias en células cancerígenas y conocer los avances de la ciencia en este campo a través de los centros básicos de excelencia. 2 de los 4 retos de país, educación e innovación, están directamente vinculados con esta materia. Avanzar como sociedad significa apoyar el desarrollo de nuestro ecosistema universitario, la investigación de excelencia y la transferencia de conocimiento. Nuestro objetivo es socializar la necesidad de abordar juntos estos retos de país. Esta semana se ha celebrado un congreso internacional sobre el modelo vasco de formación universitaria dual y el sistema de colaboración universidad más empresa. Ayer aprobamos en Consejo de Gobierno el programa de formación de personas investigadoras predoctorales que permite ofrecer 102 nuevos contratos de alta cualificación. También ayer acogimos la entrega, como se ha dicho, de premios Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA, que simbolizan la apuesta por la ciencia, el conocimiento y la cultura. La pasada semana aprobamos las directrices presupuestarias garantizando el compromiso de incrementar al menos un 5% la inversión pública en investigación y desarrollo. Educación e innovación son retos de país que demandan nuestro compromiso y trabajo conjunto. Nuestra inversión hoy tendrá resultados en el futuro. Una inversión necesaria para consolidar un modelo de crecimiento sostenible, crear oportunidades de empleo, atraer y mantener talento. Hazkundea sustatzea eta kalitatezko enplegua areagotzea lehen mailako helburu bat da.
Arlo honetan prestakuntza dualari garrantzi berezia ematen diogu. Lanbide heziketan aurrera egin du eta lanean ari gara unibertsitatera ere zabaltzeko. Unibertsitatearen eta enpresa munduaren arteko gertutasuna eta lankidetza sustatzen jarraitu behar dugu. Arlo honetan garrantzi berezia eman behar diogu emakumearen parte hartzeari, batez ere zientzia eta teknologiaren arloetan. Unibertsitateak lanabesak eskaintzen ditu etorkizuneko erronkei aurre egiteko, eta horien artean berdintasunaren erronka nabaritu behar dugu. La reflexión compartida y el debate sobre los retos de futuro nos enriquecen como sociedad y nos posicionan internacionalmente como un país que invierte en las personas y la mejora continua. Estos cursos de verano son el ejemplo. Nos aportan conocimientos sobre temas de actualidad. Se ha mencionado Agenda 2030, Brexit, avances en ciencia y tecnología, se ha mencionado también STEM, diáspora vasca, biodiversidad o cambio climático. Algunos de los temas que tratarán estos cursos de verano que hoy inauguramos son los mencionados. Ikastaro hauek aukera bat dira, ikuspuntu ezberdinak ezagutzeko eta partekatzeko aukera bat. Garrantzitsua da hausnarketa hau partekatzea. Azken finean, unibertsitatearen papera ezinbestekoa da erronka berriei erantzun egokiak eskaintzeko. Bukatzeko, eskerrik asko nire aldetik nik hemen ezagutu egin dudan eta aurretik ere izan diren bai Ricardo Etxepar eta Jose Luis de la Cuesta, baina bereziki Carmen Hauesi eta bere taldeari orain arte egindako lanagatik eta ongi etorria Itziar Alkortari ardura berri honetara. Hezkuntza, unibertsitatea eta udako ikastaroak auzolanaren eredu garbia dira. Espiritu honekin ongi etorria ematen diegu 2019ko uda ikastaroi. Eskerrik asko. Eskerrik asko, lehendakari jauna, zure hitz hauengatik. Eta orain bai, gaurko inaugurazio ekitaldi honi, orain amaiera emango diogu. Hala ere, gogoratu, orain amaiera behar bezalakoa emateko musika aretoan, mokadutxo bat jateko aukera izango dugula, musikeneko jazz taldearen musika entzuten dugun bitartean. Gure aldetik besterik ez, uda ikastaro hauei zorterik onena opa diegu, eta urte luzetako bizia izan ez dela. Eskerrik asko eta aurren arte. Aio.